¿Cómo están, distinguidos amigos? Una vez más, con ustedes para traer un tema de actualidad dentro del derecho ecuatoriano. En esta ocasión vamos a hablar del monismo y del pluralismo jurídico. Mi nombre es Luis Cando Arévalo. Este es tu canal. Suscríbete, participa haciendo preguntas o emitiendo un comentario respecto al tema tratado y también tendrás una respuesta. El monismo jurídico representa una teoría por la cual se vislumbra que el Estado solamente reconoce un derecho, el derecho creado por el propio Estado. Y en contraposición a esta teoría, hay otra teoría denominada pluralismo jurídico que persigue que el Estado reconozca todos los derechos que se puedan dar en su interior, no solamente los creados por el Estado. Y esto parte de la interculturalidad de los habitantes de un territorio. Bien, en el Ecuador, desde su primera constitución hasta la de 1979, se abrazó la teoría del monismo jurídico y solamente se aceptaba el derecho creado por el Estado a través de sus órganos competentes. Esta teoría del monismo jurídico fue desarrollada ampliamente por los teóricos del positivismo jurídico. Entre ellos, Hans Kelsen expresó en su momento, cuando hablaba de la teoría pura del derecho, que los otros derechos nacionales e incluso el derecho internacional no deberían ser conjuntos de normas válidas, sino simples hechos desprovistos de significación jurídica. Al igual que Kelsen, todos los tratadistas del positivismo jurídico se encuadraron en esta teoría y desarrollaron un sinnúmero de principios para justificar la necesidad de que sea el Estado la única fuente del derecho. Y entre los principios desarrollados está el principio de la igualdad, por el que las normas que conforman el ordenamiento jurídico de un Estado deben ser aplicadas a todos los ciudadanos por igual y no solo a una parte de ellos, ya que todos somos iguales ante la ley. También desarrollaron el principio de la unidad política, por el cual se establece que debe existir una coherencia entre las normas jurídicas que integran el sistema jurídico. Y esto se logra únicamente, dicen los positivistas, cuando éstas emanan de una misma autoridad. Otro principio desarrollado fue el de la seguridad jurídica, según el cual solo la certeza de que las normas que se apliquen a un determinado caso sean elaboradas y aprobadas de manera previa a su aplicación garantiza la confianza en el derecho. Otro principio fue el de la soberanía. Y por este principio, solo el Estado se debe erigir como el creador de normas jurídicas y nadie más. Y otro principio es el principio de la autonomía del derecho. La producción del derecho y la administración de justicia deben ser un monopolio del Estado. Estas fueron los principios que permitieron desarrollar al monismo jurídico, o en otras palabras, al positivismo jurídico. Pero con el tiempo se dieron críticas a esta teoría.
Y se dijo muchas veces y se argumentó como crítica que la idea del monismo jurídico era crear una sociedad culturalmente homogenizada, es decir, que respondan a un solo sistema jurídico, el creado por el Estado, que de paso es un sistema jurídico que viene desde la antigua Roma, que posteriormente fue desarrollado por el derecho germánico y que como parte de un derecho de un origen occidental, a ratos es antagónico con la cultura propia de nuestro Estado, la cultura indígena, la cultura nativa, la cultura ancestral del Estado. E incluso llega a veces hasta ignorarla. Por eso, en las constituciones que datan desde 1830 a 1979, no se reconoce la soberanía de los pueblos indígenas. Y desde un tiempo a esta parte, los pueblos soberanos buscan en los ordenamientos jurídicos dos situaciones. Una, que exista una teoría jurídica que estudie a la sociedad y no al Estado, como lo ha hecho el monismo jurídico. Que se introduzca un cambio en la visión universalizadora de los valores y costumbres occidentales. Y para ello tenemos que aceptar los otros sistemas jurídicos que existen en el país y que se han mantenido a ratos de manera clandestina. Por ello, por este avance de las teorías que pregonan la crítica al monismo jurídico y plantean la necesidad de que exista un pluralismo jurídico al interior del país, la Organización Internacional del Trabajo estableció por el año 1989 el convenio 169, que entró en vigor alrededor de 1991. Y es con este convenio 169 que se marca el inicio del reconocimiento jurídico de la justicia indígena. Este convenio no solamente reconoció la existencia de los distintos pueblos y nacionalidades indígenas, sino que también se comprometió a los estados que conformaran parte del convenio a implementar un sistema constitucional que incluya las prácticas y tradiciones indígenas en los sistemas de justicia y también el respeto a su derecho consuetudinario. Y este convenio tiene dos artículos importantes, el artículo 8 y el artículo 9. Todos son importantes, pero estos resaltan en cuanto al derecho indígena. Por ejemplo, dice el artículo 8, al aplicar la legislación nacional a los hombres, a los habitantes de los pueblos originarios, se considerarán sus costumbres o su derecho consuetudinario. Los pueblos originarios tienen derecho a conservar sus costumbres e instituciones propias. Los miembros de los pueblos originarios también ejercen los derechos reconocidos a todos los ciudadanos del país y asumen las obligaciones correspondientes. De este artículo se extraen dos cuestiones. Se reconoce el derecho indígena, pero al mismo tiempo los habitantes de las comunidades indígenas están obligados también a cumplir las disposiciones del derecho del Estado y a ejercer los derechos que también se contemplan en estas normas creadas por el Estado. Y el derecho indígena es aceptado en tanto y en cuanto no sea incompatible con los derechos
fundamentales, perdón, establecidos en la Constitución y también en los derechos humanos internacionalmente reconocidos. El artículo 9, por su parte, establece que se deberán respetar los métodos a los que los pueblos originarios recurren tradicionalmente para la represión de los delitos cometidos por sus miembros. Y también indica que las autoridades y jueces llamados a pronunciarse sobre cuestiones penales deberán tener en cuenta las costumbres de dichos pueblos. Todo esto, solo en la medida en que no sean incompatibles con los derechos fundamentales aceptados por el Estado y los derechos humanos internacionalmente reconocidos. Bien, entonces, el convenio 169 fue el punto de partida para llevarnos al pluralismo jurídico. Esto a nivel internacional. A nivel internacional, a nivel nacional, perdón, fue la Constitución de 1998 la que ya reconoce el pluralismo jurídico. Y lo hace de la siguiente manera. Al reconocer la pluriculturalidad y la multietnicidad de los pueblos ecuatorianos. Porque en el Ecuador hay varias nacionalidades, pueblos y comunidades indígenas. Y el artículo 1 de la Constitución de 1998 establece: el Ecuador es un Estado social de derecho, soberano, unitario, independiente, democrático, pluricultural y multiétnico. Esto es lo que permite desarrollar el pluralismo jurídico, que no lo tenían las constituciones anteriores. Y al aceptarse la pluriculturalidad, también se acepta el derecho consuetudinario de los pueblos originarios. Luego, es la Constitución del 2008 que desarrolla de mejor manera los postulados del pluralismo jurídico. Y parte también desde el artículo 1, cuando establece que el Estado ecuatoriano es un Estado constitucional de derechos y de justicia social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Allí también se reconoce entonces la diversidad cultural que existe en el país. En nuestro territorio nacional tenemos diversidad de culturas que están reconocidas a través de las nacionalidades, porque también tenemos diversas nacionalidades. Por eso se proclama que el Ecuador es intercultural y plurinacional. Entonces, desde la Constitución del 2008, se reconoce las distintas nacionalidades que habitan el territorio. Y al reconocer esto, reconoce los derechos individuales y colectivos de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, campesinas y afroecuatorianas. Y para esto les reconoce su propio sistema de justicia. En el caso de los pueblos, nacionalidades y comunidades indígenas, la justicia indígena. Y en el caso de los habitantes del campo y de las personas afroecuatorianas, les reconoce la justicia de paz, que le permite tener jurisdicción a los jueces de paz elegidos por las propias comunidades. La justicia indígena, al igual que todas las otras justicias, tiene límites, y ese límite lo establece el control de constitucionalidad que se le debe dar a sus actuaciones. Bien,
El artículo 191 de la Constitución de 1998 establecía: las autoridades de los pueblos indígenas ejercerán funciones de justicia, aplicando normas y procedimientos propios para la solución de conflictos internos de conformidad con sus costumbres o derecho consuetudinario. Es decir, y reitero, las autoridades de los pueblos indígenas ejercían funciones de justicia. Bien, la Constitución del 2008, en su artículo 171, le da a las autoridades de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas la función jurisdiccional para tratar sus conflictos internos. Es decir, le dan poder de administrar justicia. Y es allí la gran diferencia con la Constitución de 1998, que solo le reconoce autoridad o facultad a las autoridades de los pueblos indígenas para ejercer funciones de justicia. En cambio, la Constitución del 2008 ya les permite ejercer jurisdicción, es decir, administrar justicia, en base a las tradiciones ancestrales y a su derecho propio. Lógicamente, dentro de su ámbito territorial y con garantía de participación y decisión de las mujeres. De tal forma que el derecho indígena no puede ser únicamente un asunto de varones. También las mujeres tienen que participar en la toma de decisiones de la justicia indígena. El pluralismo jurídico, como parte ya no del estudio del Estado, sino del estudio de la sociedad, requiere tener coherencia con la realidad social. Por eso debe ser dinámico. Tiene que considerar y respetar las diferentes culturas y costumbres de los habitantes del país. Debe partir del relativismo cultural y no de la universalidad de la cultura. Dense cuenta, el monismo jurídico procura que la cultura sea universal, una sola cultura. En cambio, el pluralismo jurídico habla del relativismo cultural, es decir, del reconocimiento igualitario a todas las culturas que existen en el país. Cuando estamos hablando de relativismo cultural, estamos hablando de pluralismo jurídico. Cuando estamos hablando de homogenizar la cultura, estamos hablando de monismo jurídico. Por lo tanto, el pluralismo jurídico pretende el reconocimiento y la coexistencia en armonía de todos los sistemas jurídicos que imperan en el país. Y procura, por su parte, construir un verdadero Estado plurinacional e intercultural, que fomente, por una parte, el derecho integrador de la sociedad y que, por otro lado, respete las diversas culturas y creencias de los ciudadanos. Como en el Ecuador existe ya un pluralismo jurídico, tenemos una justicia intercultural, una que emana de los pueblos y nacionalidades indígenas y otra del propio Estado. Pero estos dos sistemas de justicia no pueden estar a la deriva. Tienen que tener una interconexión, tienen que actuar en armonía, de tal forma que respetándose mutuamente no tengan lugar conflictos de competencia entre una justicia con la otra. Y para esto, la norma legal ha establecido reglas por las cuales el juez ordinario tiene que declinar la competencia ante el juez indígena. Y esta relación entre ambas justicias se maneja por principios. Y hay 5 principios básicos.
el principio de diversidad, perdón, el principio de igualdad, el principio non bis in idem, el principio de projurisdicción indígena y el principio de interpretación intercultural. Por la diversidad, la justicia intercultural procura el pleno reconocimiento judicial a la diversidad cultural ecuatoriana. Procura también el respeto al derecho propio de los pueblos y nacionalidades indígenas y a las prácticas, creencias y costumbres ancestrales. El principio de la igualdad procura que en los procesos judiciales se establezcan las mismas condiciones entre los debatientes. Cuando nos enfrentamos a debatientes mestizos y a debatientes nativos, indígenas. De tal forma que no existan ventajas ni desventajas a favor o en contra de uno u otro. Por lo tanto, la igualdad procura evitar que las creencias o costumbres de los justiciables los perjudiquen o beneficien dentro de un proceso. El principio non bis in idem es el que permite que lo actuado por la justicia indígena no sea observado, ni revisado, ni vuelto a juzgar por la justicia ordinaria, ni por ninguna otra autoridad del Estado. Solo existe contra las decisiones de la justicia indígena el control de constitucionalidad que lo ejerce la Corte Constitucional. El principio de projusticia indígena es el que permite que en caso de dudas entre decisiones de la justicia indígena y decisiones de la justicia ordinaria, se prefiera a la justicia indígena. Y el principio de interpretación intercultural procura que en los procesos en los que intervienen personas o colectividades indígenas, los jueces interpreten los derechos controvertidos desde la interculturalidad, considerando los elementos culturales relacionados con las costumbres, prácticas ancestrales, normas, procedimientos del derecho propio del compareciente. Como decíamos, la justicia indígena y la justicia occidental que regula el Estado tienen sus límites en el control de constitucionalidad de esas decisiones. Y para el caso de la justicia indígena, ese control que lo ejerce la Corte Constitucional, tiene un procedimiento. Se presenta a través de una acción llamada acción extraordinaria de protección, que para el caso de la justicia indígena puede presentarse de manera oral o de manera escrita. En el caso de la justicia ordinaria es solamente escrita y en idioma castellano. En el caso de la justicia indígena, si es oral, se debe reducir a escrito en el idioma propio del accionante y en el idioma castellano. Presentada la acción, que la puede presentar cualquier persona que conozca de la vulneración de un derecho, se sortea al juez que va a sustanciar la causa de control y a él se le denomina juez ponente. Ese juez ponente debe convocar a una audiencia a todos los involucrados, debe escucharlos a todos y si es preciso, una opinión técnica debe requerir el contingente de expertos en justicia indígena, expertos en el tema motivo del control, pero que tengan una visión desde la cosmovisión indígena. Luego de que se concluye con la audiencia, el juez ponente elabora un proyecto de sentencia que es puesto a conocimiento del Pleno para que el Pleno resuelva en sentencia
su decisión con respecto al control de constitucionalidad de una justicia indígena. Este control debe regirse también por principios. Y estos principios son el de interculturalidad. El procedimiento de control debe garantizar la comprensión intercultural de los hechos y las normas aplicadas, a fin de evitar interpretaciones etnocéntricas y monoculturales. Debe respetar también el principio del pluralismo jurídico, de tal forma que los jueces de control deben reconocer, garantizar y proteger el sistema jurídico propio de los pueblos y colectividades indígenas. Otro principio que debe respetarse es el de la autonomía, por el cual las decisiones de la justicia indígena tienen amplias facultades de sus autoridades y tienen mínimas restricciones para estas autoridades. De tal forma que el ejercicio de las funciones jurisdiccionales de las autoridades de la justicia indígena es sumamente amplio y solo encuentra limitaciones en las que están establecidas en la Constitución y en la ley. Tiene que existir un debido proceso cuando se está ejerciendo el control de constitucionalidad. Este debido procedimiento debe garantizar el entendimiento intercultural de los hechos en base a la observancia de las normas, de las costumbres, de los procedimientos que forman parte del derecho propio de la nacionalidad, pueblo o comunidad indígena. Y por último, tiene que respetarse el principio de la oralidad. La oralidad rige todo el proceso de control. Incluso se debe contar con traductores si es que las circunstancias lo ameritan. La Corte Constitucional ha establecido algunos controles de constitucionalidad a las decisiones de la justicia indígena. Me voy a referir a tres. Uno, la sentencia 001 del 2017, SICC, que permitió el control de una decisión indígena en un caso relacionado con una vertiente de agua. Un determinado señor que no pertenecía a la comunidad indígena es propietario de un terreno donde nace una vertiente de agua. La comunidad indígena acudió a Cenaguas y le solicitó la concesión para administrar esa vertiente de agua. Y le fue autorizada en un porcentaje, en una capacidad, en una cantidad determinada. El señor solicitó a la comunidad que le permitiera coger agua para su pastoreo y para su ganado. Y la comunidad le negó por varias ocasiones. Ante lo cual se vio precisado acudir a Senagua para que esta entidad también le concesione a él parte del caudal. Y así fue. Le concesionaron parte también del caudal. Esto no gustó a la comunidad y lo comenzaron a atropellar en su integridad personal y en su integridad patrimonial. Por lo tanto, él se vio precisado a acudir a la justicia ordinaria para que resolviera el tema de sus agresiones. Las autoridades de la comunidad indígena, al conocer de este particular, acudieron al juez de la justicia ordinaria para que decline la competencia. El juez declinó la competencia y la justicia indígena se hizo cargo del proceso. Lógicamente, el proceso tuvo como resultado que la justicia indígena declarara la nulidad de la concesión de agua dada
por Senagua a favor del propietario del predio. Este señor, no contento con esta decisión, acudió a la Corte Constitucional a solicitar que se realice un control de constitucionalidad. Se desarrolló el proceso y la Corte Constitucional resolvió dejar sin efecto la sentencia de la justicia indígena, porque se demostró que había existido falta al debido proceso por cuanto el señor no era indígena y por lo tanto no podía ser juzgado por la justicia indígena porque él no conoce el ritual procesal ni las normas que se imperan dentro de la comunidad. Y también la Corte Constitucional dijo que en caso de insatisfacción de la comunidad respecto a las cantidades de concesión del caudal de agua, acudieran ante las autoridades competentes para defender los derechos colectivos de su comunidad. Otro ejemplo de control constitucional lo tenemos en un dictamen negativo ante la solicitud de constitucionalidad de un pedido de consulta popular para incorporar a la justicia indígena al sistema institucional del Estado y para que se otorgue asignación de partidas presupuestarias para jueces y fiscales indígenas. Ante esta solicitud, el criterio de la Corte Constitucional fue de que la justicia indígena no debe ser asimilada a la justicia estatal, porque ambas tienen sistemas jurídicos diferenciados. Las fuentes, las autoridades, las normas son distintas en cada sistema jurídico, dijo la Corte. También dijo que en un Estado plurinacional existen tantos sistemas jurídicos cuantos pueblos y nacionalidades indígenas coexisten en el territorio. Y expresó también que dar una asignación estatal a una autoridad que imparte justicia indígena no forma parte de una tradición ancestral, ni deriva del derecho propio de los pueblos indígenas. La justicia indígena también dijo, si está sujeta a las condiciones propias de organismos estatales, como el nombramiento de jueces o juezas o la asignación de partidas, alteraría y condicionaría el derecho a la autodeterminación de los pueblos indígenas y lo adaptaría al derecho occidental. Por lo tanto, negó o dio dictamen negativo a dicha consulta. Y hay otro hecho de singular importancia dentro del control constitucionalidad. Es la sentencia 113-14 SPCC, por la que se limita la jurisdicción indígena a través de un control constitucional. Es el caso La Cocha. En esta comunidad indígena, mediante la justicia indígena, se juzgó y sancionó a 5 miembros comunitarios por el asesinato de otro comunero. Las autoridades del Estado no estuvieron conformes con que a estas personas se las juzgara con la justicia indígena. El fiscal general del Estado incursionó de manera arbitraria en su momento en esta comunidad para tratar de sacar a los juzgados por la comunidad. El Ministerio de Gobierno, el Ministerio de Justicia, incursionaron con la fuerza pública. Y al final de cuentas, instauraron otro proceso, un proceso paralelo al que ya había realizado la justicia indígena. Ante lo cual, el hermano de la víctima acudió a la Corte Constitucional
a solicitar el control de constitucionalidad que tenía que hacer la Corte. Y la Corte resolvió y dijo, la jurisdicción y competencia para conocer, resolver y sancionar los casos que atenten contra la vida de toda persona es facultad exclusiva y excluyente del sistema penal ordinario, con lo cual le quitó jurisdicción y competencia a la justicia indígena para conocer los casos donde haya atentado contra la vida. Y también dijo, la Administración de Justicia Indígena conserva su jurisdicción para conocer y dar solución a los conflictos internos que se producen entre sus miembros dentro de su ámbito territorial y que afecten sus valores comunitarios. Con esto, queda claro entonces que a través del control constitucional se limitó la jurisdicción y la competencia de la justicia indígena. En otras palabras, la justicia estatal se impuso a la justicia indígena. Y los casos de delitos mayores no pueden ser conocidos por la justicia indígena, sino única y exclusivamente por la justicia ordinaria. En conclusión, como estamos viviendo un pluralismo jurídico, necesitamos capacitar a los operadores de justicia en derecho intercultural. Lo que no se ha hecho, pero que hay que hacerlo. Y es necesario esto para que no se vulneren los derechos de las comunidades y pueblos originarios. Y esta es una tarea que responde a la escuela judicial, a la escuela fiscal, a los gremios de abogados, a las carreras de derecho de las universidades del país. Otra tarea, aprobar una ley que establezca las relaciones que deben existir entre ambos sistemas. Y deben hacerlo en base a lo establecido en la Constitución de la República, en el convenio 169 de la OIT y en el Código Orgánico de la Función Judicial, que desarrolla algunos temas relacionados con la justicia intercultural, pero que no es suficiente y que necesitan ser esclarecidos con mayor profundidad en una ley exclusiva que establezca las condiciones de esta interrelación de ambos sistemas jurídicos. Y esta ley se debe discutir entre representantes de ambos sistemas, entre asambleístas y también con los representantes del Ejecutivo. ¿Para qué? Para que el derecho intercultural propio del pluralismo jurídico se desarrolle de mejor manera en el Ecuador. Muchas gracias, muy amable por su atención y recuerden, no se olviden de suscribirse al canal.